Hablaremos hoy acerca de milagros. Me dirán, ya he hablado mucho de milagros. Tenemos nuevos, siempre tenemos un equipo investigando la historia de los milagros para ver qué encuentra. Hoy encontramos algunos milagros más bien sospechosos todos, ¿no? Voltaire cita este milagro, ocurrido en Francia en 1771, y él mismo ya advierte que conviene descreer de ese milagro. La advertencia que Voltaire presenta como individual debería haber sido formulada por él en forma general, porque no creía en ningún milagro. Sin embargo, este milagro fue certificado por autoridades eclesiásticas y revestido de todas las formas legales. Ahí aparezco yo que creo en la ley y, bueno, si un milagro ha sido consagrado por la ley será no más, digo yo. Pero yo creo en la ley, en los milagros no, pero en la ley sí. El 6 de enero de 1771 hubo una aparición en la iglesia de la localidad de Bourges. Mientras se daba misa, parece que surgieron rayos de luz del altar y al poco rato pudo verse nada menos que a Cristo en su figura natural. Y allí estuvo parado media hora y cuando desapareció los pies del Cristo quedaron impresos en el tabernáculo. Este fue el milagro, verdaderamente un milagro, podríamos decir que espectacular. En cuanto a la aparición se esfumó, el cura se acercó al altar y encontró una carta que Jesús había dejado allí. A estas alturas ya el milagro es mucho más fuerte de lo que habíamos supuesto. El cura quiso tomar la carta, pero le fue imposible moverla de su sitio. Entonces el cura y el vicario fueron enseguida a dar cuenta al obispo. Y el obispo entendió que para poder hacerse con la carta, había que hacer seguramente algunas penitencias. Calculó el obispo que la carta no se movía, pero que a lo mejor haciendo penitencia y rogando un cacho era posible apoderarse de ella. Ordenó entonces que se rezara en todas las iglesias de la ciudad durante 8 días. Después de ese tiempo, el obispo fue a la iglesia en procesión, acompañado de todo el clero del país, repito, de todo el clero del país, y de miles de personas ajenas a la jerarquía eclesiástica, y después de haber ayunado él, no todo el mundo, por 3 días. Ni bien entró a la iglesia, pidió a Dios que le concediera la gracia de poder tomar la carta. Hecho el pedido, se subió al altar y tomó la carta sin dificultad. Lo que hizo inmediatamente fue leerla en voz alta para todos los asistentes. La carta del Cristo era amenazante. Tenemos un breve resumen de lo que decía. Si continuáis viviendo entregados al pecado y no veo en vosotros remordimiento, os haré sentir el peso de mi brazo divino. Si no fuera por la súplica de mi madre, ya hubiera destruido el mundo. Os di 6 días de trabajo y el 7º para que descansarais y para que oyerais misa, y por el contrario, solo se oyen blasfemias y solo se ven hombres ebrios. Los cristianos, en vez de tener compasión por los pobres, prefieren mimar a los perros y otros animales. Los que no cumplan mis amonestaciones y no crean en mis palabras se atraerán con obstinación mi mano vengadora sobre sus cabezas y experimentarán desgracias interminables. Firmado Jesucristo. Algunos escépticos dijeron que la prosa de Jesús era muy parecida a la del cura de Bourges. Para no hablar de la caligrafía y la gramática que utilizaba. De todos modos, la carta se imprimió, se repartió y se ordenó a todos los fieles que la leyeran los primeros viernes de cada mes. Así que ese fue el milagro de Bourges. Otro milagro, y este se lo dedico a los amigos orientales, fue el de San Cono, allá por el siglo XI, ¿no? Pertenecía San Cono, como saben ustedes, a la regla de los benedictinos. Cuenta Voltaire que San Benito, el fundador de la orden de los benedictinos, había levantado la abadía de Monte Cassino. Y se decía que el que moría en esa abadía, el que moría en Monte Cassino, seguro se salvaba. Ya saben lo difícil que es salvarse, ¿no? Incluso allí en esa abadía se escucha la llegada de la muerte.
con unos golpes que se llaman golpes de San Benito. Así que si vos estás en la abadía de Montecassino, primero si te morís ahí, vas al cielo por malo que hubiera sido. Bueno, Así que si usted quiere, cuando se sienta a morir, sí, ya va saliendo. arranque para Montecassino y por ahí salvar esa. Y después, cuando viene la muerte, usted se entera porque se oyen los famosos golpes de San Benito. Bueno, pero hoy vamos a hablar de San Cono, mejor dicho, el que está en este catálogo es San Cono y no San Benito. Dicen que Cono realizó varios milagros, aunque casi todos después de muerto. En vida hizo uno solo. Vivió en Nápoles y en el monasterio de Santa María los hermanos del monasterio fabricaban pan y lo cocían en un horno de barro, hacían marrócolo. Un día Cono desapareció. Lo buscaron por todas partes hasta que en un momento dado lo vieron salir tranquilamente del horno, en donde se estaba cociendo el pan, así que naturalmente el horno prendido, sin ninguna quemadura y con un pan caliente en la mano. Me dirán ustedes que es un milagro más bien inútil, más bien una compadrada que un milagro. ¿Usted recuerda aquella historia del Buda? En la cual un monje vuela, levanta vuelo para ganar un premio que había en la punta de un palo. Había como un palo enjabonado. Sí. Te tenías que subir arriba del palo enjabonado para agarrar no sé qué, un florero, ponele. Y entonces el monje budista, utilizando los poderes que le confería su santidad, voló, se elevó en el aire y agarró el florero y lo echaron del monasterio por gastar pólvora al chimango. Claro, por Gil lo echaron. Claro, bien echado está. Vos podés hacer milagros, pero hacelos cuando la circunstancia también sea sagrada y seria, ¿no? Para ganar un florero en una kermés. Bien, el caso es que Cono no tuvo oportunidad de hacer en vida muchos otros milagros porque murió joven y fue canonizado mucho tiempo después, en junio de 1872, por el Papa Pío IX. Entre aquellos que no se quemaban... Se llamaba así, muchachos. Entre aquellos que no se quemaban estaba Santa Catalina de Siena, que tenía por costumbre pisar los rescoldos ardientes durante sus trances de éxtasis, y ahí permanecía incluso acostada largas horas sin que siquiera sus ropas llegaran a chamuscarse. Chamuscarse. Los agiógrafos, que va sin H, dan cuenta de una gran cantidad de milagros que han denominado kinésicos. En las películas de terror aparece esta cosa, ¿no? Por ejemplo, la levitación, de la que recién hablábamos. Las historias de levitación contadas con más frecuencia se refieren a San Francisco de Asís. Y fueron registradas por su hermano Leo, que era, por otra parte, el biógrafo, ¿no? de San Francisco. Dicen que se elevaba a veces hasta la copa de los árboles. Otros lo vieron elevarse a alturas tan desmedidas que apenas podía distinguírselo. Se elevaba y uno ya no lo veía, como suele ocurrir con algunos barriletes. Santa Teresa de Ávila afirmaba que sentía algunas veces una ligereza en todo su cuerpo, que incluso sus pies perdían contacto con el suelo. Otra que levitó fue María Egipcíaca. La vio el monje Zósimo. Declaró que al final de su primera entrevista con la santa, ella elevó los ojos al cielo, extendió las manos y comenzó a rezar. Y Zósimo quedó extrañado, bajó la mirada al suelo y entonces vio asombrado que María Egipcíaca oraba suspendida en el aire. Y Zósimo confesó después que él creyó que se trataba de una astucia del diablo y salió rajando. ¿Qué es lo que haría yo? Último caso. Hemos hablado alguna vez de Schnaudi de Atripa, un hombre del desierto, una seta tal vez, pero que se dedicó a destruir templos paganos.
Tipo, cada vez que veía un templo pagano lo destruía. La levitación de Snowy se efectuó en los últimos años de su vida. Había sido acusado por sus ataques violentos, ya que no solamente destruía los templos paganos, sino que a menudo destruía a los paganos que solía haber dentro de ellos. O sea que destruía el templo pagano con pagano y todo. Con José Luis Pagano. José Luis Rodríguez Pagano, colega de otro radio. Bueno, entonces acusado por estos ataques violentos, compareció ante un tribunal de Antinoe. Y un juez leyó la acusación. Que sé yo, usted anda ahí, meta a destruir templos paganos, que se piensa, torrante, no sé lo que le diga el juez. Y saber qué tiene que decir. Y Snowy hizo una justificación, pero le agregó a esa justificación una muestra de su poder. Y entonces mientras hacía el descargo, comenzó a elevarse por encima del tribunal hasta la altura en que un hombre puede escucharse desde tierra, que es una altura que está inversamente proporcionada a la potencia de la voz del hombre en cuestión. Más tarde descendió poco a poco y cuando llegó al suelo una multitud comenzó a cantar sus alabanzas y el juez resolvió su inocencia, ya que conjeturó que un hombre tan poderoso como para elevarse en el aire debía ser inocente de ese y de cualquier otro pecado. Debió pensar el juez como Sósimo, que tal vez esa era una astucia del diablo. ¿Por qué pensar que toda levitación es un favor divino? Digo, yo acá en este tribunal de la Inquisición que hemos formado esta noche. Bueno, no sé, señor. Estos son los milagros que tenemos esta noche. Uno espera milagros menos rumbosos, tal vez. Yo creo que finalmente el milagro de Cono no estuvo tan mal. Salir del horno con un pan no sirve para nada, pero sí sirve para algo. Sirve para que podamos creer en los milagros. Eso es lo que estamos deseando todos, incluso los más ásperos racionalistas, entre los cuales me cuento. Así que no estaría mal que alguien saliera de un horno con el pan en la mano. Dice, ¿por qué hace usted semejante milagro? Bueno, para certificar la posibilidad del milagro. Pero no suceden esos milagros, ni siquiera otros a los que uno aspira desde hace mucho tiempo. No sucede, ningún milagro. Ninguno, no hay nada. Yo me he parado, a veces salgo a la puerta, me paro en la esquina solo a esperar milagros. ¿Qué estás haciendo, Alejandro?, me dicen mis amigos. ¿Ya lo ves?, digo yo. Esperando milagros, digo yo, apoyado en la pared con las manos en el bolsillo, acostumbrado el cuerpo y el alma a la que conjeturo será una espera larga, porque no es cuestión tampoco de salir y pretender que el milagro se verifique a los 5 minutos. Esperá, dicen los hombres de más fe. Pero hace años que salgo, cada noche prácticamente, Y nada. voy hasta la esquina, camino, miro a un lado y otro de la calle, miro hacia arriba, porque uno nunca sabe de qué lado puede venir el milagro, ni en qué va a consistir. No. A veces trato de ayudar a lo milagroso. Por ejemplo, tiro hacia arriba una piedra para que no caiga. Suelto un objeto cualquiera pensando que se va a mantener suspendido en el aire, o hago con los hombres un poco de fuerza hacia arriba para ver si levito. Pero el cielo no se tienta. Entonces ya cuando es tarde, digo, bueno, a esta hora. Los milagros después de las 4 de la mañana no se cuentan. Porque... me meto para adentro y me pongo a leer física. Bueno, ¿a quién dedicar esta colección de milagros? A Voltaire, a nuestro amigo Voltaire, a José de Copertino, que fue el mejor de todos los, no fue citado hoy, de todos los que levitaban, pero además
el único que quizás tiene un testigo confiable, o un testigo al que la posteridad ha otorgado el remoquete de confiable, que es Leibniz, el de las monadas. De las monadas. Y el del cálculo infinitesimal. Ese dice que lo vio, pero no sé. Pues entonces yo he conocido muchos científicos que también estaban bastante locos. Bueno, a Leibniz entonces y a José de Copertino, un pequeño monje que se elevaba. Bueno, también al cura de Bourges, ¿no? Al que escribió la carta, al de la carta de Cristo. Sí. Ese me gustó mucho, ese milagro. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de milagros y no había nadie. Finalmente, ya que estaba la carta de Bourges, hemos resuelto escuchar el tango Aquellas Cartas en la milagrosa versión de Carlos Gardel. Adelante.